Romance. Algo más sucedió. Y es que la tradición ortodoxa no solo se racionaliza, sino que también se mezcla con el romance, el elemento de las leyendas paganas que entran en las vidas de los santos ortodoxos en este tiempo, hizo que haya algunas vidas de santos que tenemos en nuestras fuentes ortodoxas. Si lees la misma vida de un santo en una fuente latina medieval, quedarás completamente asombrado. Tomemos un ejemplo, la vida de San Cristóbal, que es conocido. En realidad no se sabe mucho sobre él, pero su vida es conocida. Era un soldado y fue martirizado, sometido a torturas, y hay una serie de milagros en la vida. Tiene un bastón que brota. Esto estaba en la tradición de las vidas de los santos ortodoxos. Pero hay un libro escrito en el siglo IV, que existe en inglés, La Leyenda Dorada, que es una síntesis o una compilación de vidas de santos. Como tenemos lecturas diarias de Dmitri de Rostov. Vidas de santos, que es lo mismo. Cada día hay una vida de un santo. La Leyenda Dorada convierte algo en cuentos de hadas o algo así. No solo relatos de algo. En el siglo XV, el apogeo de la Edad Media, antes del Renacimiento o cualquier cosa, y aquí da la vida de San Cristóbal, que es tal que no sabrás de qué está hablando. Así que parece que según esta vida, San Cristóbal era una especie de bárbaro que decidió que quería ir en busca del rey más poderoso del mundo para servirle. Y encuentra algún tipo de rey poderoso que es grande, como siempre sucede. Y le sirve y está muy feliz, porque entonces puede ser valiente y valeroso y luchar por él. Y luego llega un juglar a esta corte. Probablemente has visto a estas personas yendo de un lado a otro, trovadores y demás. Y un juglar llega a su corte y comienza a cantar. Y canta sobre el diablo, menciona al diablo. Y cada vez que menciona al diablo, el rey hace la señal de la cruz. Parece ser algún cristiano. Y San Cristóbal está asombrado. ¿Por qué hiciste la señal de la cruz? Y le pregunta: ¿por qué hiciste la señal de la cruz cada vez que mencionó al diablo? Porque soy cristiano, tengo miedo del diablo. Miedo del diablo. Eso significa que el diablo debe ser un rey más poderoso que tú. Voy a ir y servir al diablo. Así que se va en busca del diablo para servirle porque es un rey más poderoso. Y finalmente encuentra a alguien en el camino que dice: ¿quién eres? Soy el diablo. Bien, quiero servirte. Eres el rey más poderoso del mundo. Así que emprende el servicio del diablo, y va con él en sus aventuras a varios lugares. Y llegan a una cruz, y el diablo de repente retrocede, duda y huye. Y Cristóbal dice: ¿por qué huiste? Pensé que eras el rey más poderoso del mundo. No puedo soportar la cruz. ¿Por qué no? No te lo diré. Él dijo: no, si no me lo dices, iré en busca de algún otro rey poderoso, porque no eres tan poderoso. Y le explicó que había alguien que murió en la cruz, a quien teme, y su nombre es Cristo. Así que dice: eso significa que hay un rey aún más poderoso. Iré y serviré a Cristo. Y así se va en busca de Cristo. Llega algún tipo de hombre santo, un monje o algo así. Y dice: ¿dónde puedo encontrar a Cristo? Él dice: bueno, le cuenta sobre Cristo. Él dice: oh, quiero servirle. ¿Cómo le sirvo? Bueno, empieza a ayunar. Él dice: oh, no puedo ayunar. ¿No puedes ayunar? Bueno, entonces empieza a orar. Oh, no puedo orar. Bueno, no puedes orar. Bueno, en ese caso ve a cierto río y construye una cabaña y siéntate en el río y espera a que la gente venga y los lleves al otro lado del río. Y de esa manera servirás a Cristo. Así que va al río, construye su lugar y se sienta allí, y una noche tormentosa, escucha una pequeña voz: Cristóbal, Cristóbal. 3 veces sale y no ve a nadie, y la tercera vez sale y ve a un niño pequeño, un niño muy pequeño de pie en la orilla y diciendo: Cristóbal, llévame al otro lado del río. Así que lo pone en sus hombros, cruza el río, y mientras tanto el río sube más y más y más, y el niño se vuelve más pesado y más pesado y más pesado. Finalmente le dice al niño: siento como si estuviera llevando el mundo entero en mis hombros. Y él dice: no solo llevas el mundo entero, llevas al Creador del mundo. Y entonces se va y es martirizado y demás. Y puedes ver obviamente que esto es un cuento de hadas absoluto introducido en la vida de un santo. Por las razones que no sabemos. Tal vez hay influencias paganas, el resultado de una muy buena imaginación. Bueno, de todos modos, este elemento de romance entra incluso en algo como la vida de un santo. Se convierte en un cuento de hadas totalmente inventado. Y es por eso que ves a católicos e incluso a algunos ortodoxos pintar íconos de San Cristóbal con el niño Jesús en su hombro, porque la palabra Cristóforo significa portador de Cristo, por lo tanto, hacen una especie de interpretación literal y crean una historia para adaptarla.
Y en muchos otros casos vemos que en las fuentes católicas romanas, incluso desde el apogeo de la Edad Media en el siglo XX, hay muchos de estos elementos románticos que entran. No podemos confiar en esas fuentes. Y esta fue la razón por la que los estudiosos posteriores llegaron a desconfiar de las fuentes. También, por supuesto, hay cosas como las leyendas del Grial, que provienen de leyendas celtas, leyendas paganas, la leyenda dorada. Nuevo concepto de santidad, así que hemos visto en la Edad Media el racionalismo, la lógica, reemplazando la fe o tomando el control y moldeando ahora la fe, convirtiéndose en el criterio, elementos románticos entrando, y ahora llegamos a un punto muy importante que tal vez sea incluso más importante que la escolástica, porque al final esto hará más para traer al anticristo que la escolástica. Este es el concepto de santidad que ahora se vuelve diferente del concepto ortodoxo de santidad. Y el mejor ejemplo de esto es la vida de Francisco de Asís. El hecho de que este hombre se volviera tan popular, de hecho, tremendamente popular donde quiera que iba, la gente lo seguía. Actuaba como si Cristo mismo viniera a ellos, y cantaban y lo acompañaban. Despertaba gran entusiasmo, lo que muestra que estaba muy en el espíritu de su tiempo. Pero si miramos su vida, vemos que es tan extraña desde el punto de vista ortodoxo. Y podemos decir que no es en absoluto una vida ortodoxa de un santo. Por un lado, fundó una nueva forma de vida. Inventó la regla de la pobreza porque un día en la iglesia se estaba predicando el evangelio sobre la pobreza. Sobre los apóstoles que no llevaban nada con ellos cuando predicaban, aunque más tarde, por supuesto, los apóstoles sí llevaban dinero y demás. La primera vez que salieron, fueron de 2 en 2 a las ciudades predicando a los judíos y no llevaban nada con ellos. Y él escuchó esto en la iglesia y se inspiró para inventar una nueva regla, una nueva forma de vida, una regla de pobreza basada en el Evangelio. Como si no hubiera habido una tradición monástica antes de él, que sí la había, y había muchos grandes santos en ese tiempo. Por supuesto, podría mirar alrededor. Tal vez los monasterios estaban corruptos y demás, y quería algo diferente. Pero ya hay algo sospechoso en pensar que va a hacer algo nuevo, una regla de vida completamente nueva, basada no en los santos padres. Y si no le gustaban los padres latinos recientes, podría haber vuelto a San Juan Casiano, los padres egipcios y demás, pero no lo hizo. En cambio, fue al Evangelio como los protestantes. Fue e inventó una regla de pobreza. Nada especial, por supuesto, los monjes son pobres, pero hizo algo especial de ello. Así como más tarde veremos que los católicos están haciendo algo especial sobre la Madre de Dios, como si fuera algún tipo de ser sobrenatural y demás. Y les dio a él y a sus seguidores nuevos nombres. Ya no debían ser llamados simplemente monjes, eran los penitentes de Asís o los juglares del Señor, se llamaban a sí mismos, yendo por ahí cantando. Así que ya vemos que piensan que no son como los monjes y ascetas anteriores, sino algo nuevo. Un nuevo espíritu que está muy en consonancia con el espíritu de los tiempos. Hubo un momento, en Navidad del año 1223, decidió celebrar la Natividad de una manera nueva. Y así reprodujo en la iglesia donde estaba en Italia el establo de Belén. Y así comenzó la llamada devoción al pesebre en la iglesia latina, y alrededor de esto, tuvo algún tipo de obra que es el comienzo de las obras de misterio en Italia. Y ayudando así al surgimiento del drama. Y el drama, por supuesto, es algo que aunque surgió de esta misma cosa, no vamos a hablar de eso. La obra de misterio que proviene de la liturgia en realidad, estaba centrada en la misa y temas religiosos. Y es una adaptación al nuevo espíritu de los tiempos para hacer la religión más interesante, más en consonancia con la vida cotidiana, más cercana a los creyentes, como si la ortodoxia no fuera suficiente. Otro aspecto de su llamada santidad. La santidad. Un historiador de él dice, su mismo ascetismo a menudo estaba vestido con el disfraz del romance, así que corteja a la dama pobreza, piensa en ella como si fuera una persona real, y sigue cortejándola como el novio. Y por supuesto sobre la hermana muerte y todas estas personificaciones. Y un ejemplo muy típico de algo nuevo que no es en absoluto ortodoxo, es lo que sucedió una vez cuando estaba enfermo. Comió carne. Y una persona ortodoxa que no es monje tal vez podría comer carne durante la enfermedad o algo así. Si lo hiciera, se sentiría arrepentido por ello, pediría perdón a Dios, y sentiría que no soy bueno de todos modos, y pediría que si él quisiera, Dios lo perdonara, pero no Francisco de Asís. En cambio salió a predicar a la gente.
Había una gran multitud, miles de personas como de costumbre, y dijo: «Paren, todos quédense aquí hasta que regrese». Y fue a la iglesia cercana, y obligó a 2 de sus discípulos a hacer lo que él les dijera por obediencia. Uno de ellos vertió sobre su cabeza cenizas, un balde lleno de cenizas. El segundo le puso una cuerda alrededor del cuello, y lo llevó ante la gente que estaba esperando para ver qué iba a pasar. Y aquí viene Francisco de Asís llevado por una cuerda con cenizas en su cabeza negra, y los mira y dice: «Ustedes me consideran un santo, pero comí carne cuando estaba enfermo». Con esto está haciendo una exhibición pública de que se supone que soy muy santo, y si cometí un error, debo compensarlo para que sigan pensando que soy santo. Así que vemos que ya está desempeñando el papel de un hombre santo que debe aparecer ante la gente como puro. Mientras que un verdadero hombre santo se arrepentiría, y es mejor si la gente piensa que es malo o malvado. Y bueno, aquí hay un buen ejemplo. Los locos por Cristo hacen exactamente lo contrario. Actúan como locos para ser despreciados, preciados. Y por supuesto, las personas que ya tienen nuevas ideas sobre la santidad dicen: «Oh, qué humilde es este hombre». Y en realidad hay una falsa humildad. Esto no es humildad. Y de hecho, la clave de su santidad es el orgullo. Es consciente de sí mismo como un hombre santo. Dijo: «No veo en mí ningún pecado que no haya expiado por confesión y arrepentimiento, porque el Señor en su misericordia me ha presentado el don de reconocer claramente en la oración aquello en lo que le he agradado y aquello en lo que no le he agradado». Es decir, autosatisfacción espiritual. Soy santo. He pecado, pero los he compensado con un cierto número de penitencias, y haciéndome arrastrar ante la gente, y ahora sé que soy puro. Y podemos contrastar esto con cualquier número de vidas de santos ortodoxos, por ejemplo, San Sisoes, que se estaba preparando para morir y luego vivió un poco más. Cuando sus discípulos le preguntaron: «¿Por qué estás regresando?», él dijo: «Un ángel me dijo que no estaba listo. Debo arrepentirme aún más». Se supone que había vivido una vida santa y dijo: «He tratado toda mi vida de agradar a Dios, y ahora al final no sé si le he agradado o no». Y Francisco sabe que agradó a Dios. Este es el espíritu ya del fariseo. En su lecho de muerte Francisco dice: «He aquí Dios me llama, y perdono a todos mis hermanos tanto presentes como ausentes sus ofensas y errores, y remito sus pecados en la medida en que esto esté en mi poder». No era sacerdote, así que incluso en ese sentido indirecto no tenía poder, es decir, tenía algún tipo de reconocimiento en sí mismo del poder de la santidad por el cual puede remitir los pecados de las personas, lo cual es totalmente no ortodoxo. Y sus últimas palabras fueron: «He hecho lo que tenía que hacer. Regreso a Dios, que Él tenga misericordia de ustedes». Es decir, soy perfecto, lo he hecho, he terminado, estoy perfectamente justificado. Nuevamente, típico de este tipo de santidad es un incidente en su vida, cuando Cristo supuestamente se le apareció en la oración y le ofreció cualquier favor que pudiera desear. Ya esto es romance y todos cuentos de hadas, 3 deseos y demás. Pero este tipo de familiaridad de un santo con Dios es típico de prelest, engaño espiritual. Y Francisco pidió, ya que estaba muy cargado con su amor por los hombres, que se concediera una indulgencia plenaria a todos los que confesaran y visitaran su capilla, en el centro de su orden. Y Cristo estuvo de acuerdo, pero dijo que el Papa debía ratificarlo. El Papa lo hizo, y desde ese día hasta hoy, el 2 de agosto, puedes obtener una indulgencia plenaria yendo a su capilla, recibiendo confesión. Lo que significa que no tendrás que sufrir las consecuencias temporales o temporales de tus pecados. Un sistema completamente nuevo de indulgencias, por supuesto, ya está exacto en este siglo, Harry. Ya está allí, en la revista Metropolia para niños. Tienen una vida de San Francisco, la revista Metropolia para niños, llamada Young Life. Y los niños ortodoxos reciben esto junto con San Serafín y algo más. Podemos unirnos con ellos. PS. Pero hay una cosa más que es la característica más llamativa de esta llamada santidad. De hecho, la característica más llamativa de su engaño es decir, imitó a Cristo de una manera externa. Cuando tuvo sus primeros, creo 7 discípulos o tal vez 12, probablemente 12 y comienza con 7. Los reunió y los envió de 2 en 2 a predicar el Evangelio. 1, 2, él mismo fue a Francia, supuestamente a Francia, 2 a algún otro lugar, Inglaterra, Italia y así sucesivamente, y usó las mismas palabras del Evangelio. Los estoy enviando de 2 en 2 a predicar el perdón de los pecados.
Primero los envió a países cristianos y solo más tarde los envió a países no cristianos, como si estuviera enseñando un nuevo evangelio. Como si esto no se hubiera hecho ya, como si él fuera un nuevo Cristo, enviando a su propia gente que está predicando su evangelio. Porque estos países ya tienen sus obispos o sus sacerdotes, todo el sistema. Y él los está enviando a estos mismos países que ya tienen su gobierno cristiano para predicar su evangelio. De hecho, van y fundan la orden franciscana.